¿Cómo hacer un lugar para su presencia? Amén. ¿Por qué? Porque aunque no estamos en el ayuno ya, necesitamos de todas formas seguir haciendo un lugar para su presencia en nuestras vidas. Y dice Juan capítulo 1, versículo 32, dice lo siguiente. Vamos a leer de ahí. ¿Cuántos trajeron su Biblia? ¿La trajeron? Sí. Dice Juan capítulo 1, versículo 32. Y también dio Juan testimonio diciendo: vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él. Si podemos echar un poco hacia atrás, dice en la última parte del versículo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él. Diga conmigo: permanecer sobre él. Una de las cosas que a veces perdemos de vista en nuestra relación con Dios, en nuestro caminar con Dios, es el deseo y el anhelo por recibir más de su presencia, por experimentar más de su presencia. La Biblia nos enseña que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu y Él habita en nosotros. Pero a veces resumimos eso a un versículo, a una doctrina, a una enseñanza, y resumimos esa verdad a simplemente una letra y no una vivencia continua en nuestra vida. Hacemos de el Espíritu Santo, hacemos de la presencia de Dios un versículo. Y esta noche el Espíritu Santo quiere ser más que un versículo. Él quiere ser una realidad en ti. La presencia de Dios no es solamente una doctrina, es una persona y es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo puede habitar dentro de ti y tú ni siquiera estar consciente de que Él habita dentro de ti. Él puede morar dentro de ti, dentro de cada hijo de Dios mora el Espíritu. Pero puede ser que no estés consciente de Él. Y Él quiere tener una comunión contigo. Él quiere tener una relación. Él quiere volverse una realidad en ti. Él quiere ser más real que el aire que tú respiras. Él quiere ser más real que la comida que te comiste al mediodía. Él quiere ser real en tu vida. Y yo puedo decirte que la transformación y el cambio que Dios puede hacer en ti inicia cuando tú reconoces quién es el Espíritu Santo. Una persona no cambia a base de la palabra hablada solamente. Es cuando esta persona a través del Espíritu Santo puede recibir la palabra y que se haga revelación dentro de ellos. Es el Espíritu Santo que revela a Jesús, que revela su cruz, que revela su muerte y su resurrección. Entonces, vemos que muchas personas tienen al Espíritu, pero no comparten con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está investido en cada creyente, pero no reposa ni permanece sobre todos los creyentes. Es decir, Él solo reposa sobre aquellas personas que lo invitan a venir y permanecen conscientes de su presencia. Vemos cómo Jesús fue bautizado y al momento de bautizarse dice que el Espíritu Santo descendió, pero dice que también, ¿qué dice? ¿Qué dice? Dice que permaneció sobre él el Espíritu. Digan conmigo: permaneció sobre él. El Espíritu Santo está buscando entonces un lugar donde pueda reposar, donde pueda permanecer. Y Él te está preguntando: ¿puedo yo permanecer en ti? ¿Puedo yo reposar en ti? Vemos en Génesis una descripción
perfecta de lo que es la paloma reposando en un lugar. Dice que cuando las aguas subieron, cuando el diluvio en la tierra, dice que las aguas comenzaron a descender poco a poco, y Noé tomó una paloma, y la paloma en la Biblia completa es representación del Espíritu. Y dice que Noé tomó una paloma y la soltó para ver si había tierra, si ya las aguas habían descendido. Y mira lo que dice en Génesis 8:9. Y envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. ¿Por qué volvió la paloma? Porque no halló un lugar donde reposar, no halló un lugar donde permanecer. Más adelante dice la palabra que él volvió a soltar la paloma, y la paloma no regresó. Regresó después de unos días con básicamente una rama, como señal de que ya el agua había descendido. Pero fíjese cómo el Espíritu Santo, aún desde Génesis, está revelándose diciendo: yo quiero reposar en alguien, yo quiero permanecer sobre alguien, yo quiero no solamente descender sobre ti en un servicio, yo no solamente quiero descender sobre ti en una casa de paz, yo quiero permanecer sobre ti. Yo quiero que mi presencia tú la cargues, yo quiero que mi presencia ande contigo donde quiera que vayas. Y mientras yo estoy predicando esto, el Espíritu Santo me dijo: yo voy a ir comenzando, descendiendo sobre los jóvenes. El Espíritu Santo me dijo: cuando tú prediques esto, voy a comenzar a descender, y sobre aquellos que entiendan esta palabra voy a permanecer a partir de hoy. Voy a permanecer. ¿Sabe? Cuando el Espíritu Santo permanece, es diferente a que Él more dentro de ti. Cuando Él permanece, tú estás consciente de su voz. Tú estás consciente de que Él está en un lugar. Tú estás consciente de que Él está sobre ti. Por eso, cuando tú entiendes que el Espíritu Santo es gentil como una paloma, tú te detienes a caminar de una manera tal que impida que esa paloma se espante. Él no es una paloma, pero es gentil, es fácilmente sacudido como una paloma. Es parte de su carácter, es sensible. Es decir, cuando tú sabes que el Espíritu reposa sobre ti, tú tienes cuidado en la manera en la que caminas en la vida. Tus decisiones las haces como que el Espíritu Santo, tú no quieres espantarlo. Tú te detienes y dices: yo no voy a hacer esto porque no quiero que se espante. Estás consciente, reposar. Hay gente que Él mora dentro de ellos, pero hay otros que reposa sobre Él. Reposar sobre Él. Tenemos que aprender a ser, diga conmigo, yo tengo que aprender a ser un lugar para que la presencia de Dios repose en mi vida. ¿Qué significa ser un lugar? En Segunda de Reyes habla sobre una mujer que supo cómo hacer un lugar para la presencia de Dios. En Segunda de Reyes 4, versículo 8 dice: esto es una mujer que habitaba en Sunem, y dice: y aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniera a nosotros, se quede en Él. Y ella, aconteció que un día vino Él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Cuando leemos estos versículos y prestamos atención a lo que se dice de esta mujer,
dice que esta mujer era importante. Es decir, que en su ciudad ella era reconocida, tenía dinero, influencia, fama. No era cualquier persona. Y cada vez que el profeta Eliseo pasaba por la ciudad de ella, dice que ella lo invitaba insistentemente. Quiero que me pongas toda tu atención aquí, porque el Espíritu Santo te va a sorprender esta noche. Cada vez que el profeta pasaba por la ciudad, dice que insistentemente ella lo invitaba a su casa. Y llegó un día que ella no se conformó con que él visitara y le dijo a su esposo: vamos a hacerle una habitación a este hombre, porque él es un hombre de Dios. Y dice que le hicieron un aposento, y allí, cuando volvió el profeta, se quedó y reposó. Y a mí me llama la atención esta. ¿Por qué? Porque hay una revelación increíble que nos enseña esta historia. Hay una revelación detrás de esto. Hay una enseñanza poderosa para ti y para mí, de cómo hacer un lugar para su presencia, de cómo hospedar su presencia, de cómo hacer que su presencia descienda en un lugar, descienda sobre ti y permanezca. Hay una enseñanza detrás de eso. Y cuando hablo de hacerle un lugar, me refiero a cómo detrás de esta historia hay una enseñanza que te va a enseñar a valorar, a honrar, a apreciar la presencia del Espíritu. Hay una revelación detrás. Esta mujer no era una profeta grande, no era un líder que conquistó guerras, que fue ungido con aceite para una asignación. Esta mujer ni siquiera era, diría yo, una Débora que lideró a todo un pueblo a una batalla. Esto solamente era una mujer que tenía finanza, influencia, pero ella amaba más la presencia de Dios que muchos de nosotros. Me impacta la revelación que ella tenía de hospedar y yo diría cortejar la presencia de Dios. Cortejar su presencia, hospedar su presencia. Ahora, cuando lees la historia, hay tres cosas que tú tienes que empezar a imitar de esta mujer. La primera cosa que tienes que imitar es su anhelo por la presencia de Dios. Digan conmigo: el anhelo por la presencia es algo que debo cultivar en mi vida. Repítelo fuerte: el anhelo por su presencia es algo que debo cultivar en mi vida. Dice que ella lo invitaba insistentemente. La palabra insistente significa persistente, firmemente. Le decía: no hay un día que tú pases por aquí que tú no dejes de venir a mi casa. No hay un día. Cada vez que tú pases, yo necesito que tú te pares aquí y que entres en mi casa. Pero no solamente que entres, sino que comas conmigo. Yo te voy a preparar comida, te voy a preparar un lugar para que tú vengas. Es decir, tenía un deseo, un anhelo tan insistente que Eliseo tenía que pararse sí o sí en esa casa. Ahora yo entiendo por qué a veces el Espíritu Santo está en un lugar, pero no pasa por tu silla, porque no lo anhelas. No lo anhelas insistentemente. ¿Por qué Eliseo se paraba en la casa de esta mujer? ¿Por qué era una parada necesaria? Es porque había una insistencia continua. Y hay gente que el Espíritu Santo está aquí hoy. ¿Y sabe lo que sucede? Él no viene a donde ti, porque Él va donde es anhelado. El Espíritu Santo va donde es celebrado, donde lo anhelan, donde lo desean. Le voy a decir algo, jóvenes. Esta mujer tenía todo lo que tú y yo quisiéramos: dinero, fama, influencia.
Y cabe destacar que era una mujer que en aquellos tiempos, en la antigüedad, el hecho de que una mujer fuera de influencia era algo muy raro. Pero esta mujer tenía todo lo que tú y yo quisiéramos, hablando financieramente, pero aún así anhelaba la presencia. Aún así su riqueza no fue una distracción para dejar de estar en la presencia de Dios. Yo quiero que entienda que el profeta Eliseo era el hombre, era la vasija que Dios había escogido en ese tiempo para vertir su espíritu. Es decir, que él era la representación de la presencia. Él era la representación de la presencia en ese momento. Y esta mujer, con riqueza, con todo lo que tenía, hacía lo posible, lo imposible, para recibir la presencia de Dios en su casa. Ella priorizó la presencia del Espíritu más que cualquier otra cosa. ¿Anhelas tú a la presencia de Dios, al Espíritu Santo insistentemente, o lo toleras? Fíjese que este deseo que tenemos que imitar era un deseo sin ganancia. Es decir, era desprendido. Ella no invitaba a la presencia para recibir algo. Muchos de nosotros tenemos una relación profesional con el Espíritu. Le decimos: si yo te busco, ¿qué tú me das? Si yo oro, ¿qué tú me das? Si yo te adoro, ¿qué tú me das? No hay un versículo que se haya redactado que esta mujer, luego que le diera la comida, le dijera: ¿qué tú vas a hacer por mí ahora? Ella lo invitaba por el solo hecho de estar frente a la presencia de Dios. ¿Puedes tú ser tan desinteresado para simplemente venir a la casa de Dios a adorarle sin que Él te bendiga? ¿O siempre lo material es lo primero en tu vida? Siempre recibir algo es lo primero. El Espíritu Santo quiere gente que lo busque y lo anhele sin el interés de recibir algo. Ven a mi casa, no me tienes que dar nada. ¿Por qué me invitas entonces? Yo solo quiero que tú estés aquí. Yo solo quiero que tú vengas. Tu compañía me bendice. El hecho de que tú me visites me bendice. Y llegó un momento que esta mujer ya no se conformaba con una visita. Ya ella dijo: amor, esposo, yo amo tanto lo que es la presencia de Dios, que yo necesito hacerle una habitación para que se quede aquí. Yo necesito que se quede. Yo necesito que permanezca. Y ese deseo fue creciendo y creciendo. Cuando en tu vida el deseo por el Espíritu no crece, hay un problema. Hay un problema cuando no crece. Cuando tú no anhelas que el Espíritu Santo sea más real en tu vida, hay un problema. El deseo no se quedó en visita. Creció a tal manera que le hizo una habitación. Cuando en mi vida no hay un anhelo más del Espíritu, yo digo: hay un problema en mi corazón. Estoy distraído. Estoy contaminado con tantas cosas del mundo. Estoy distraído con el trabajo, con el afán, puede ser. Pero me reviso, porque si mi deseo por el Espíritu, por su presencia, no crece, el problema no está en Él, Él está en mí, porque la palabra dice que Él nos anhela celosamente. Dice: no ignoréis que el Espíritu te anhela
celosamente. Es posible que la presencia de Dios se haya convertido en una actividad en tu vida y no una realidad continua. Jóvenes, mírenme aquí. Mírenme por favor, mírenme por favor. Dios, su presencia, no quiere que sea una actividad de una semana. Él quiere que tu semana gire alrededor de Él. Dios no puede ser una actividad que taches. Lo hice, ya lo hice, ya fui a la iglesia. Tiene que ser una verdad, una realidad continua todos los días. No es Él que añades a tu semana, es que tu semana la añadas a Él. Tus meses lo añadas a Él. Tu día a día, tus planes, tus propósitos, tus visiones, lo añadas a Él. Lo segundo que hay que imitar es, luego del deseo, es el discernimiento de la presencia de Dios. El discernimiento de la presencia de Dios. En el versículo 9 dice: y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este siempre pasa por nuestra casa. Es varón santo de Dios. En pocas palabras, esta mujer percibió lo que el profeta cargaba. Ella, ¿qué dice? Le dijo a su esposo: yo entiendo que él es un hombre de Dios. Ella percibió, discernió la presencia del Señor. Ella pudo identificar dónde estaba. El Espíritu Santo no puede reposar en ti si ni siquiera sabes percibir su presencia, si ni siquiera sabes discernir su voz. Hay muchos de ustedes que el Espíritu le ha hablado y lo atribuyen esa voz a otra cosa, y no saben que ha sido el Espíritu que te ha estado hablando ahí para esa ocasión. Pero como Él reposa en ti, si no le prestas atención, no anhelas su voz, no sabes discernir su voz. Hay gente que sabe discernir qué canción está sonando en la radio y no sabe discernir la voz del Espíritu. Discernir la voz de su corazón hacia ti, hablándote. El percibir al Espíritu Santo hace que tú le prestes atención. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué anhelas? Estás aquí, Espíritu. Yo te siento. Estás en mi carro. Estás aquí. Reposa sobre mí. En pocas palabras, estás discerniendo al Espíritu. Hay personas que el Espíritu Santo puede un día dejar de morar dentro de ellos y no se darían cuenta, ni sabrían que el Espíritu dejó de morar ahí. Así de falta de discernimiento a veces tenemos. David dijo: no quites de mí tu Santo Espíritu. No lo quites, no lo quites. Él se preocupaba. Si el Espíritu Santo deja de morar en ti, ¿tú lo sentirías? Hay iglesias que el Espíritu Santo no está y no se han dado cuenta. No han discernido. La tercera cosa que tienes que imitar de esta mujer es su inversión por la presencia de Dios. Diga conmigo: su inversión. En el versículo 10 de 2 Reyes 4 dice: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes
y pongamos allí cama, mesa, silla, candelero, para cuando Él viniere a nosotros, se quede allí. Ella invirtió de su espacio, invirtió de su tiempo, invirtió de sus finanzas para hacerle un lugar a la presencia de Dios. Aquello en lo que tú inviertes esfuerzo, finanzas, sacrificio, es aquello que es importante para ti. El lugar donde inviertas es el lugar que es importante para ti. Por eso es que tenemos que hacer inversiones, es decir, esfuerzo, para poder hacerle un lugar al Espíritu Santo. Si yo no hago la inversión de desprenderme de ciertos hábitos, si yo no hago el esfuerzo, la inversión de desprenderme de ciertos pensamientos, de ciertos círculos, jamás podré separar y hacer un lugar para que el Espíritu Santo repose en mi vida. Si yo no me separo, si no hago el esfuerzo de separarme de ciertos pecados que sé que están dominándome y que hacen que la paloma del Espíritu Santo no repose en mi vida, jamás podré hacerle un lugar para Él. Muchos de nosotros invertimos en tantas cosas y menos en nuestra relación con la presencia de Dios. Mucho salió esta película e invertiste palomita, invertiste entrada, invertiste gasolina, invertiste un montón de cosas para ir a ver una película de 3 horas que no te va a cambiar la vida. Pero no has querido invertir en un buen libro que te conecte con Dios. No has querido invertir en una buena prédica. No has querido invertir en venir un domingo porque dices que es mucho gasto. No has querido hacer un esfuerzo. Y déjame decirte, si no comienzas a invertir en tu relación con el Espíritu Santo, no habrá cambio visible, no habrá un lugar que puedas hacerle. Tienes que hacer espacio en tu vida, romper la agenda, romper el paradigma. Tienes que romper paredes en tu corazón para decir: este espacio es del Espíritu. Tienes que como romper muros en tu vida y decir: este espacio que lo está ocupando, estas cosas que no me añaden, no me bendicen, la voy a quitar de mi vida. Voy a hacer un espacio especial para el Espíritu. Para el Espíritu. Estas amistades que están robando el espacio al Espíritu Santo, lo voy a quitar para que Él se manifieste en mi vida. Haz un espacio para Él. Haz un esfuerzo, invierte en tu relación con el Espíritu. Invierte. Cuando una persona invierte es porque ama. Cuando inviertes tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, cuando tú estés enamorado, tú no mides tu nivel de inversión. Yo me recuerdo que yo con mi esposa en nuestra relación de noviazgo, para poder vernos cada 3, 4 meses, 5, tenía que invertir de mi dinero, pagar carro allá. A veces, porque a veces los suegros eran buenos. Se están viendo por ahí, los amo. Estadía, ticket, comida, boletos aéreos. Invertía de mis recursos porque yo estoy enamorado de ella. Yo quería pasar tiempo con ella. Yo quería su compañía. Yo quería estar ahí. No había cosa que yo no pudiera hacer. Y siente lo mismo para el Espíritu Santo. Tú sientes lo mismo para invertir por Él. Invertir de tu tiempo, tu esfuerzo. Comenzar a derribar ciertas paredes en tu casa, en tu corazón, que es tu casa, para hacerle habitación a Él. Tienes que romper ciertos hábitos, invertir. Apaga la novela,
Apaga el celular, apágalo. Que la primera cosa cuando te levantes en la mañana no sea tu Instagram, que sea tu lugar secreto, que sea la habitación que le preparaste para encontrarte con Él. Cuando tú estás enamorado de la presencia, como esta mujer estaba traída a la presencia de Dios. Ese esfuerzo era con detalles. No le dijo: haz una habitación de cemento y ponlo ahí para que se entre. Ella dijo: vamos a ponerle una cama, vamos a ponerle una lámpara, vamos a ponerle una mesa, porque yo necesito que Él esté cómodo. Yo le he preguntado al Espíritu: ¿tú estás cómodo conmigo? Tú tienes que preguntar al Espíritu: ¿tú te sientes cómodo reposando sobre mí? ¿Tú estás cómodo? Porque más que hacer que Él se quedara, ella quería hacer que Él se sintiera bien. Vamos a ponerle todo lo necesario para que, si Él quiere durar todo lo que dure, que dure. Tienes que preguntar al Espíritu: ¿te sientes cómodo? ¿Cómo puede sentirse el Espíritu Santo cómodo si has estado viendo esas imágenes? Si has estado hablando esas mentiras, has estado juzgando esas personas, has estado conectándote con el pecado. Pero la pregunta que debes de hacer es: ¿permaneceré yo en esa condición? ¿O haré a partir de hoy que Él se sienta cómodo en mí? Lámpara, mesa, cama, todo invirtió. Hay alguna gente que son detallistas con la presencia. Yo soy detallista con la presencia. Tú tienes que ser detallista con el Espíritu Santo. Tienes que ser detallista. Cuando te levantes: buenos días, Espíritu. Cuando te vayas a acostar: buenas noches, Espíritu Santo. Hazme dormir en paz. Hazme dormir en bendición. En paz me acostaré, así mismo dormiré. Hazme sentirte. Cuando estés en el almuerzo en tu trabajo: Espíritu Santo, tú estás aquí. Gracias. Te necesito. Sé detallista con el Espíritu. No sé si me están entendiendo. Diga: tengo que ser detallista con el Espíritu. Diga: tengo que ser detallista. Él sabe que tú cambiaste prioridades. Espíritu Santo, siempre te amaré, siempre te buscaré. Te casaste y ya no hay Espíritu Santo por parte, porque otra cosa tomó el lugar que Él le corresponde. Hiciste habitación para una bendición y no para aquel que te la dio. Algunos de nosotros hemos puesto las dádivas del reino en habitaciones especiales y hemos sacado al que nos ha dado las bendiciones. Y le voy a decir a estos jóvenes: cuando tú dejas de buscar el reino de Dios, buscar su presencia, y te enfocas en las dádivas del reino, comenzarás a perder las dos cosas. Perderás su presencia y perderás su bendición. Te dio el trabajo, sí, pero no es al trabajo que tienes que hacerle habitación, es al Espíritu Santo. Te dio la esposa, el esposo, sí, pero es al Espíritu que tienes que hacerle habitación.
Te dio la finanza. No es a la finanza, es al Espíritu que tienes que hacerle habitación. Que Él se mantenga siendo tu primer amor. Mi esposa puede ser mi primer amor aquí en la tierra, pero yo le digo, tú no estás por encima del Espíritu. Tú no estás por encima del Espíritu. Quiero que te memorices esto. Cuando haces espacio para Dios, estás haciendo espacio para recibir tu milagro. Lo voy a repetir. Cuando haces espacio para Dios, estás haciendo espacio para recibir tu milagro. Luego que esta mujer le hace habitación al Espíritu, a la presencia, le hace un aposento, un lugar. La palabra nos enseña lo siguiente: lo que sucedió cuando ella comenzó a hacerle habitación al Espíritu. Mira lo que dice el versículo 12. Dice: entonces dijo el profeta a Gehazi, su criado: llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Y dice que más. Dijo él entonces a Gehazi: dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. El Espíritu Santo sabe tus detalles. Él sabe cuando tú te das por Él. Él sabe cuando tú le dices: yo te quiero agradar. Dice que el profeta reconoció el esmero de esta mujer y le dijo: ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey? Esto es el profeta diciéndole, o al general del ejército. Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. En otras traducciones dice: yo soy una mujer que estoy asentada en mi ciudad. Básicamente diciendo: yo no necesito nada, profeta. Lo que yo he hecho es por la presencia. Yo no necesito nada. Yo lo hago por amarlo a Él. Yo no necesito nada. Yo hice ese esmero porque valoro la presencia de Dios. Yo servía con esmero no para que me vieran, es porque valoro la presencia. Yo predicaba así porque valoraba la presencia. No es por reconocimiento. Versículo 14. El profeta quería, o la presencia del Espíritu, quería bendecirla. Y dice, antes de empezar el versículo 14, es importante que entiendan esto. El profeta le preguntó qué necesitaba cuando ella le hizo habitación. Es decir, esta conversación no hubiera iniciado si él no hubiera hecho una habitación al Espíritu. Es luego de que tú haces un espacio para Dios en tu día a día que tu milagro comienza a acercarse. Que tu milagro comienza a acercarse. Es cuando tú separas de tu día, cuando tú haces que Dios no sea una actividad, cuando tienes una relación continua con la presencia de Dios, que tu milagro comienza a acercarse más y más y más. Esa conversación no se hubiera dado si esta mujer hubiera dicho: visítame, pero yo tengo muchas cosas que hacer. Visítame, pero yo tengo que graduarme de la universidad. Visítame aquí en la iglesia, pero mañana tengo que hacer muchas cosas. Yo tengo hijos que alimentar. Yo tengo diligencias que hacer. Visítame aquí en la casa de paz, pero mañana sabes que estoy ocupado. Fue cuando ella le hizo habitación para que él se quedara. Que entonces el milagro comenzó a gestarse. ¿Te das cuenta por qué tú no has recibido ningún milagro? ¿O te das cuenta que quizás has cambiado el milagro por el que te lo dio y no has seguido recibiendo más? Es porque no has hecho un lugar para que Él habite. Tienes que buscar primeramente el reino, y todas las cosas, buscar la comunión, y todas las cosas vendrán por añadidura. A veces queremos el milagro
a base de nuestra capacidad, nuestro título, a base de la universidad, a base de lo que hemos alcanzado, nuestra fuerza, nuestro intelecto, el currículum que mandamos, la medicina. Queremos el milagro, pero Dios siempre mira lo que más amas. Y si Dios mira que su presencia es importante para ti, la presencia de Dios se va a encargar de darte el milagro. Oh my God. Y el versículo 14, el profeta, luego que le pregunta, ella no le da respuesta. Él dice: ¿qué pues haremos por ella? Y Gehazi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Versículo 15. Y dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Todo este tiempo el profeta está en la habitación, pero ella entró al lugar donde estaba el milagro. Versículo 16. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Profeta, no se burle de mí. Profeta, Espíritu Santo, es real lo que tú vas a hacer. Ella dice esta expresión porque ella ni siquiera estaba buscando nada. Ella no estaba buscando hijo, ella simplemente quería agradar a la presencia. Diga conmigo: si hago espacio para Dios, estoy haciendo espacio para mi milagro. Si hoy haces espacio para Dios, yo profetizo que para esta misma fecha de hoy vas a recibir el milagro que has estado orando. Si comienzas a tener una comunión con su presencia día a día, para esta misma fecha vas a recibir el incremento, vas a recibir el rompimiento, vas a recibir la sanidad, vas a recibir el hijo que no has podido tener, vas a recibir la restauración, vas a recibir, si haces lo que tienes que hacer, vas a recibir lo que tienes que recibir. Si lo haces, vas a recibir lo que tienes que hacer. Si lo haces para esta misma fecha, yo profetizo que lo que has estado orando va a venir al cumplimiento. Va a venir. Va a venir. Pero haz un lugar. Haz un lugar. Ella tenía ese sueño en su corazón, pero no lo había hablado con nadie. Ella no había hablado con nadie eso. Nunca le había mencionado al profeta que ella quería un hijo. Ahora te das cuenta, cuando tú le haces un lugar a la presencia, no tendrás ni que pedirle ni decirle. Será el Espíritu Santo que te dirá: ¿qué puedo hacer por ti? Tú has pasado tanto tiempo conmigo y yo quiero bendecirte. Cuando tú haces espacio para la presencia, ya no tienes que pedirle nada. Ya es Él que se encarga de preguntarte: ¿qué tú quieres? Cuando tú te vuelves amigo de Dios, Dios se encarga de decirte: ¿qué tú anhelas? ¿Qué tú necesitas? Yo te lo voy a dar. Yo te lo voy a dar. Ya no tienes que preocuparte, porque todo lo que anhelas, yo te lo daré. Jóvenes, ¿cuál es el mayor anhelo de tu corazón? Si tú buscas y haces un espacio para la presencia, ya ni siquiera tendrás que orar por lo que necesitas. Eres tan amigo de Dios que Dios conoce las necesidades de los íntimos. Dios conoce, el Espíritu Santo conoce las necesidades que tú tienes. Este sueño, ella no lo había hablado con nadie. Cuando tú le haces lugar, Él dice: tus problemas son mis problemas.
tus circunstancias son mis circunstancias. ¿Sabe por qué tú estás batallando sola, solo? Porque tú no has hecho a Dios parte de ti. Tú lo has hecho parte de tu religión, de tu actividad. Pero Él quiere ser más. Él quiere ser tu amigo. Él quiere ser íntimo. El Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá los deseos y las peticiones de tu corazón. Salmo 37:4. Y Él te concederá. Cuando yo me deleito en Él, Él se encarga de darme lo que yo necesito. Llegó un día que vino la crisis a esta mujer. El profeta se fue. Y llegó un día la crisis. El hijo que ella se le había profetizado ya había crecido. Pero un día le comenzó a doler la cabeza y murió. Dice, y el niño creció, el versículo 18 de Segunda de Reyes 4. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre. Lo tenemos, chicos. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores. Y dijo a su padre: ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo al criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. El sueño de esta mujer había muerto. Y ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Ella llevó su sueño, su promesa, al lugar que le había hecho al Espíritu Santo. Lo llevó al mismo lugar que ella había separado para Dios. Es decir, en tus momentos de crisis, donde llevas tus angustias, donde llevas tus dolencias, ella lo llevó al lugar de su presencia. En pocas palabras, quiero que me mires aquí. Hacerle un lugar al Espíritu Santo es hacer un lugar de refugio para los momentos de crisis en tu vida, para los momentos de calamidad en tu vida. Y el sueño que ella pensó que había muerto, lo dejó en la habitación. El profeta volvió y se puso cara a cara con el niño, y el niño resucitó. Es decir, hay cosas en tu vida que pensaste que murieron, pero si le haces un lugar a la presencia, esas cosas que habías ya olvidado, esas cosas que habías ya desestimado, pueden volver a la vida. Sueños, visiones, llamados, propósitos. Pastor, yo le fallé a Dios. Yo me aparté de Dios. Yo me descarrié de Dios. Dios te dice: haz un lugar donde la presencia pueda resucitar todo lo que habías perdido, todo lo que habías considerado como muerto. Hay jóvenes aquí que se separaron de Dios, y Dios dice: haz un lugar donde yo pueda volver a resucitar tu llamado, tu propósito, tu santidad, tu unción. Haz el lugar. Todo lugar que le hagas a la presencia de Dios se traducirá en bendición. Yo nunca he visto un joven que le haya hecho un lugar al Espíritu y haya caminado en maldición. Dice en 2 de Samuel 6:10: y de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom. Versículo 11. ¿Y qué dice? Y estuvo el arca de Jehová, es decir, la presencia. El arca era un cofre que contenía y reposaba la presencia. Dice: y el arca de Jehová en casa de Obed-edom,
Duró 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. ¿Cuál es el producto de atesorar la presencia? Es ser bendición. Es ser de bendición. Yo siento muy fuerte cómo el Espíritu de Dios está tocando a muchos jóvenes ahora. Su presencia está aquí. Y yo quiero que todo el que esté aquí, si ha entendido esta palabra, comience a ser un lugar para la presencia. ¿Cómo lo hago, pastor? ¿Cómo hago ese lugar para la presencia? Con deseo, con expectativa de encontrarte. Sé insistente con Él. Número 2, tú tienes que invertir, esforzarte. Haz un sacrificio. No importa cómo llegaste esta noche, haz un sacrificio a la presencia. No seas religioso. El Espíritu Santo no tiene que ver con religión. Simplemente abre tu corazón. Hay gente que yo siento que ha estado tan seco, han estado tan desarrollados por la religión, que ni siquiera disciernen que Él está aquí. No han discernido que Él está aquí. ¿Qué tienes que hacer? Despréndete de la religión. Habla con el Espíritu. Comienza a hacer un lugar con tu adoración. Comienza a hacer un lugar con tu alabanza. Comienza a hacer un lugar. Comienza. Prepárale un lugar. Prepárale un lugar. Hay algo fuerte aquí. Él desciende sobre aquellos que lo anhelan. Invítalo. 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 Discierne su presencia. Invítalo a tu casa. Él está tocando a muchos ya. Él está tocando a bastantes. Has dejado de discernir su presencia. ¿Qué estás dispuesto a invertir para que Él se quede? ¿Qué estás dispuesto a dar para que Él se quede? Deja de estar pendiente de otras cosas. Métete con el Espíritu. Deja que Él venga, more en tu